Doy lectura y tomo votación de la segunda moción presentada como parte del debate. Memorando número AN ASRX 2022-0121M, quito 2 de junio 2022, asunto, moción. De mi consideración, con un atento y cordial saludo, mediante la presente me permito remitir la siguiente moción para ser leída en el Pleno de la Asamblea Nacional. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe el asambleísta Ronnie Aliaga Santos. Doy lectura al apartado pertinente de la moción adjunta al memorando en referencia. Moción. En virtud de lo expuesto, en base al artículo 83, numeral primero, literal B, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento ante su autoridad la siguiente moción para tratamiento del Pleno de la Asamblea Nacional conforme el siguiente texto. No acoger el informe de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político sobre la sustentación del juicio político en contra del señor Carlos Río Frío, Contralor General del Estado subrogante, de fecha 17 de marzo de 2022, que recomienda su archivo y de conformidad con los fundamentos constitucionales y legales, llamar a juicio político al señor Carlos Río Frío, Contralor General del Estado subrogante, por incumplimiento de funciones determinadas en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en sus artículos 18.1 y 38, número 31. Hasta ahí la parte pertinente de la moción que fue ingresada por escrito por parte del asambleísta Ronnie Aliaga Santos, señor presidente, y en virtud de su disposición procedo a tomar votación de la misma. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Una vez que se ha dado lectura a la moción presentada por el asambleísta Ronnie Aliaga, inicia el proceso de votación. En resumen, lo que propone el legislador Aliaga es no aceptar el informe de la Comisión de Fiscalización y dar paso ya al juicio político en contra del Contralor General del Estado subrogante Carlos Río Frío. Vamos en este momento a presenciar ya esta votación. Primero es el registro de los asambleístas que participarán en la misma. En la última votación se registraron 129 asambleístas, 57 fueron los votos afirmativos, 62 los negativos, 0 blancos y 10 abstenciones. 107, 108 ya, la cuenta va en aumento, 109 asambleístas registrados hasta este momento. Vamos a proceder con la lectura de la moción que presentó el asambleísta Ronnie Aliaga. Estamos revisando la información. Indica lo siguiente, sí. Ronnie Aliaga Santos, en calidad de asambleísta por la provincia de Guayas y tercer vocal del Consejo de Administración Legislativa, debo manifestar que luego que se ha conocido el informe de sustanciación de juicio político contra el señor Carlos Río Frío, Contralor General del Estado subrogante, suscrito con fecha 17 de marzo de 2022 por 5 asambleístas de la Comisión de Fiscalización y Control Político, en el que se recomienda el archivo del juicio político en fiel cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 120, numeral 9 de la Constitución de la República, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 83, numeral 1, literal B de la Ley de la Función Legislativa, presento la siguiente moción en los siguientes términos. Ahí podemos revisar varios antecedentes que se expresan en este documento, Diana, un documento extenso, así como también argumentos de hecho y de derecho, análisis y razonamiento. Entendemos un análisis y razonamiento que fundamenta la moción para que no se acoja el informe que recomienda el archivo y por lo tanto se llame a juicio político a Carlos Río Frío. Diana, si leemos la parte pertinente a la moción, sostiene lo siguiente: en virtud de lo expuesto, en base al artículo 83, numeral 1, literal B de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento ante su autoridad la siguiente moción para tratamiento del Pleno de la Asamblea Nacional conforme al siguiente texto: no acoger el informe de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político sobre la sustentación de juicio político en contra del señor Carlos Río Frío, Contralor General del Estado subrogante, de fecha 17 de marzo del 2022, que recomienda su archivo y de conformidad con los fundamentos constitucionales y legales, llamar a juicio político al señor Carlos Río Frío, Contralor General del Estado subrogante, por el incumplimiento de funciones determinadas en la Ley de la Contraloría General en los artículos 18.1 y 38 y número 31. Hasta aquí la moción del asambleísta Ronnie Aliaga, sobre la cual se pronunciará el Pleno de la Asamblea Nacional. Este proceso de registro hasta el momento
documento avanza ya con 129 asambleístas. Una vez culmine, se activarán las 4 opciones de voto que tienen los legisladores. Hasta el momento se repite el número de asambleístas que se registraron en la anterior votación, que tuvo que ver con la moción planteada por el asambleísta Pedro Velasco y que no recibió el respaldo necesario para su aprobación. Lo que planteaba el asambleísta Velasco iba en la línea del archivo de este proceso de juicio político. 130 asambleístas se registran ya. Para la votación anterior estuvieron registrados 129 legisladores. Ha cambiado este número. En pocos instantes se confirmará desde la Secretaría General para dar paso de inmediato a la votación de la moción presentada por parte del asambleísta Ronnie Aliaga. Como parte de los argumentos de hecho y de derecho, análisis y razonamiento, se precisa que la solicitud del juicio político contiene una descripción irrefutable del incumplimiento de funciones contenidas en el artículo 18.1 y 31, numeral 38 de la Ley de la Contraloría General del Estado, por parte del señor Carlos Riofrío como Contralor General del Estado subrogante. Esta solicitud se ha basado en un hecho que se certifica y aceptado por ambas partes, que es la expedición del acuerdo número 13 de la Contraloría General del Estado, suscrito y emitido por el señor Carlos Riofrío el 13 de agosto de 2021, con el que se exceptúa el cumplimiento literal de la función contenida en el 18.1 de la Ley de la Contraloría y que además modifica los plazos por términos, aumentando el tiempo y reformando el cumplimiento de la función del artículo mencionado. En esta sección, respecto a argumentos de hecho y derecho, análisis y razonamiento, también señala que es importante mencionar que esta función es parte del segundo suplemento del registro oficial 392 de 17 de febrero de 2021, mediante el cual se expidió la denominada Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción y que, según lo dispuesto en su disposición general única, entró en vigencia 180 días después de su emisión el lunes 16 de agosto de 2021. Esta ley reforma en su disposición reformatoria 10ª incluye el artículo 18.1 a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que prescribe la función que tiene la Contraloría General de emitir un informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación pública. Esta regulación se integra con la naturaleza del mencionado cuerpo normativo, que tiene como objetivo formular herramientas para evitar la corrupción. Es alarmante e impresionante, se señala en este documento, que el señor Carlos Riofrío, en un oficio donde hace la contestación a las acusaciones contenidas en la solicitud de juicio político en su contra, declare textualmente lo siguiente: la aplicación literal del artículo 18.1 requiere, entre otros aspectos, el financiamiento para implementar la estructura técnica, tecnológica y la contratación de personal capacitado a nivel nacional para atender el requerimiento de todas las instituciones públicas, situación que desborda la capacidad técnica de la Contraloría General del Estado, afectando gravemente el cumplimiento de las planificaciones de las instituciones públicas. Con relación a la curul número 66. Prosiga. Seguimos con la lectura de este documento, donde señala además que estamos hablando de más de 10.000 procedimientos de contratación pública, por tanto más de 10.000 informes de pertinencia que hubiese emitido la Contraloría General del Estado, lo cual en los 6 meses de vigencia de la ley tornaba imposible su aplicación literal. No se cierra aún el registro. Se había indicado desde la Secretaría General hace unos instantes que al parecer existe algún inconveniente con la curul número 66. Entendemos que se estaría brindando el soporte necesario para poder ya cerrar este proceso y dar paso a la votación de la moción. Continuación de la sesión del Pleno 770 del Pleno de la Asamblea Nacional, que ustedes la siguen, amigos, a través de esta transmisión de Asamblea en Pleno por la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la
la radio de la Asamblea Nacional. Habíamos informado también al inicio de esta transmisión que existe sesión plenaria convocada para este día viernes. Se desarrollará la sesión número 774 a partir de las 10 de la mañana. De acuerdo a la convocatoria, es el siguiente punto, son los siguientes puntos los que forman parte del orden del día: el himno nacional de la República del Ecuador, la asignación de una comisión especializada permanente a la expresidenta de la Asamblea Nacional, designación de una comisión especializada para que analice el informe anual de labores del presidente constitucional de la República de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto se refiere al informe a la Nación que fue presentado por el primer mandatario el pasado 24 de mayo en la Asamblea Nacional. Además, como cuarto punto, consta el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Estamos a la espera de que culmine ya, se cierre ya el registro para la votación de la moción planteada por el asambleísta Ronnie Aliaga, una vez que el Pleno llevó adelante la discusión alrededor del informe de sustanciación del juicio político en contra del ingeniero Carlos Alberto Riofrío González, Contralor General del Estado subrogante, un informe que fue trabajado y enviado al Pleno de la Asamblea Nacional por la Comisión de Fiscalización. Estamos a la espera del cierre de registro de los asambleístas para que se pueda dar cumplimiento ya con la votación de la moción presentada por el asambleísta Ronnie Aliaga. Esto luego que hace unos instantes el Pleno de la Asamblea Nacional no dio paso a la moción del asambleísta Pedro Velasco, quien planteaba el archivo de la solicitud de este proceso de juicio político en contra de Carlos Riofrío, Contralor del Estado subrogante. La moción del asambleísta Ronnie Aliaga, en cambio, va en el sentido justamente de que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca, tramite y se pronuncie respecto de este pedido de juicio político. Y de acuerdo al artículo 83, en caso de que el Pleno de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en caso de que el Pleno haya resuelto el juicio político de conformidad con lo previsto en el literal B de los numerales 1 y 2 de este artículo, la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 5 días, incluirá en el orden del día para consideración del Pleno el juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o funcionaria según corresponda. En todos los casos, la convocatoria para el juicio político será notificada a la funcionaria o funcionario cuestionado a través de los medios físicos o electrónicos disponibles con al menos 72 horas de anticipación a la fecha prevista para la sesión del Pleno. La presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional requerirá a las y los asambleístas que iniciaron el proceso los nombres de 2 asambleístas que realizarán la interpelación, lo que será comunicado al funcionario interpelado en la convocatoria respectiva. Se ha informado ya que son 130 los asambleístas que participan en esta votación. En este momento ya inicia la consignación de cada uno de estos votos. ¿Cómo avanza la misma? De 130 asambleístas, 48 votan de manera afirmativa, 29 son los votos en contra, 0 blancos y 8 abstenciones. 50 votos afirmativos, 31 votos negativos, van variando estos números y vamos a esperar todavía unos minutos más hasta que se cierre el proceso de votación. Decíamos que el Pleno de la Asamblea Nacional, en caso de que el informe recomiende el archivo, como ocurrió luego que así se resolvió en la Comisión de Fiscalización, la Ley de la Función Legislativa determina que el Pleno de la Asamblea Nacional podrá no acoger el informe y resolver motivadamente el juicio político con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. En la votación anterior se requería de una mayoría simple, es decir, la mitad más 1 de los presentes en esta sesión. La mayoría absoluta que se requiere para esta votación puntualmente
nos da cuenta de que se necesitan la mitad más uno del total de legisladores que integran la Asamblea Nacional. Estos son 70 votos. Exactamente, 70 votos mínimo necesita esta moción para ser aprobada. Hasta este momento son 59 los votos afirmativos, 42 los votos negativos, 0 blancos y 9 las abstenciones. Así avanza este proceso de votación. Si el Pleno decide dar paso al proceso de juicio político, decíamos, será notificado la autoridad, en este caso el Contralor General del Estado subrogante, con los días determinados en la ley para que prepare su respectiva defensa, la misma que será llevada adelante en el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde tendrá que intervenir la autoridad y también los asambleístas que actúen como interpelantes en este proceso de juicio político. El derecho a la defensa está establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y establece que en la fecha y horas señaladas en el orden del día, las o los asambleístas interpelantes llevarán adelante la interpelación por el lapso de 2 horas con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del proceso probatorio respectivo. A continuación, la funcionaria o funcionario enjuiciado políticamente en el lapso máximo de 3 horas presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo. Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de 1 hora y finalizada la intervención de la funcionaria, se retirará del Pleno y iniciará el respectivo debate. Esto en caso que en esta votación el Pleno de la Asamblea Nacional decida continuar con el proceso de juicio político. Ya lo decía Belkis, se requiere el voto de la mayoría absoluta, esto es la mitad más 1 del total de integrantes de la Asamblea Nacional, que en número son 70 votos, son 62 hasta el momento los votos afirmativos, 45 los negativos, 0 blancos y 11 abstenciones. Continuación de la sesión número 770 que llega a ustedes por la señal de los medios legislativos. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. En este momento el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncia respecto a la moción del asambleísta Ronnie Aliaga que plantea el desarrollo del proceso de juicio político en contra de Carlos Riofrío, quien se desempeña como Contralor General del Estado subrogante. Son 64 ya los votos afirmativos, 47 los votos negativos, 0 blancos y 12 abstenciones. Antes se presentó la moción del asambleísta Pedro Velasco en este mismo punto. Sin embargo, la moción del asambleísta Velasco planteaba el archivo, esto en concordancia con el informe trabajado en la Comisión de Fiscalización y Control Político. 65 son ya los votos afirmativos, 48 negativos, 0 blancos y 12 abstenciones, Belkis. Reiterar, Diana y amigos, que se requieren 70 votos, 65 son los votos afirmativos hasta el momento y según podemos mirar, 4 votos quedan pendientes por consignarse, según podemos visualizar desde nuestra mesa de trabajo, con lo cual no alcanzarían. No. Faltan 3 votos. Faltan 3 votos. No alcanzarían a llegar no. a los 70. Sí, y por lo tanto no procede
este proceso de juicio político, valga la redundancia, es decir, no se llevará adelante este proceso en el Pleno de la Asamblea Nacional. Resta solamente un voto por consignarse que corresponde a la curul de la cuarta vocal del CAL, asambleísta Joana Moreira. Repetimos cómo avanza este proceso de votación. Son 67 los votos afirmativos, acaba de cerrarse ya. Escucharemos los resultados desde Secretario, Secretaría por favor, General. resultados. Me permite informar, señor presidente, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 67 votos afirmativos, 49 votos negativos, 0 votos en blanco y 14 abstenciones. Por tanto, tampoco ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Ronnie Aliaga Santos.